Hola a todos, soy Juan Merodio y hoy quiero compartir con vosotros una historia que me ha hecho reflexionar. Es conocida, pero la he vuelto a leer y pensar en ella. Es la de un empresario que se encuentra con un pescador. Es posible que te suene. El empresario le pregunta por qué solo pesca un poco al día y el pescador le explica que con eso le basta para vivir, para disfrutar de su familia y para tener tiempo para relajarse. El empresario, con mentalidad de negocios, le propone un plan para que pesque más, compre más barcos, contrate más gente y se haga más rico. Le dice que con el tiempo que no tendrá que preocuparse de nada, podrá retirarse y disfrutar de la vida. A lo que el pescador le dice con una sonrisa: pero si eso es lo que ya tengo. Esta historia nos hace plantearnos una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente el poder? Para el empresario, el poder es acumulación, es tener riqueza, es tener influencia. Para el pescador es la autonomía, el tiempo libre y la capacidad de disfrutar de la vida como él quiere. El pescador ya había conseguido lo que el empresario aún estaba buscando. Él tenía un tipo de poder que muchos olvidan, y es el poder de la autosuficiencia y el de la libertad personal. A lo largo de este vídeo vamos a desvelar cómo ese poder, el de la libertad, a menudo tiene un precio y no siempre implica tener más, sino más bien ser astutos y estratégicos con lo que ya tenemos. Importante, no os vayáis porque al final del vídeo os revelaré un concepto clave que conecta la historia del pescador con las dinámicas de poder más maquiavélicas, un concepto que os permitirá entender si estáis persiguiendo el poder del empresario o si ya tenéis el del pescador. El poder no siempre se mide en riqueza o estatus. A menudo reside en lo que otros piensan de nosotros. Y es aquí donde entra en juego la reputación. Importante tener en cuenta, el prestigio no es solo un complemento del poder, es su cimiento. Cuanto más reconocido y respetado seáis, más poderosos os volveréis. Una buena reputación os otorga una ventaja inherente en cualquier situación. Es la armadura que debéis forjar y proteger con la máxima ferocidad. La historia de Carlos, un conocido en el mundo del marketing, ilustra esto a la perfección. Carlos, a diferencia de muchos otros que se jactaban de sus logros en las redes sociales, construyó su reputación a través de acciones que eran consistentes y de un trabajo impecable. Nunca tuvo que presumir de ser el mejor porque su trabajo ya lo hacía por él. Cuando le encargaron un nuevo proyecto, no se limitó a entregar lo prometido, sino que se esforzó por superar las expectativas. Al principio, sus colegas lo veían como un caballito de batalla, siempre dispuesto a hacer más, pero con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de fiabilidad y excelencia. La gente de forma natural empezó a acudir a él. A la hora de elegir a un líder para un nuevo proyecto importante, el nombre de Carlos estaba en boca de todos. Su reputación lo había posicionado para el ascenso sin que él tuviera que ni siquiera pedirlo. Él no fue el más ruidoso, pero sí el más constante. La contracara de esto, algo que debéis tener muy presente, es el peligro de la envidia. Una imagen de perfección puede generar enemigos ocultos. Parecer mejor que los demás es peligroso y dar la impresión de ser perfecto es aún peor. La gente se sentirá más cómoda si mostráis alguna imperfección. Al exhibir ocasionalmente algún defecto inofensivo, os volveréis más humanos y cercanos. No se trata de fingir, sino de ser lo suficientemente auténticos como para que los demás os perciban como alguien con quien se puede empatizar. Recordad la historia del pescador. No se jactaba de sus logros, solo de su forma de vida. Su poder era discreto, no era ostentoso y por eso era inatacable. El poder no solo reside en lo que decimos, sino, y de manera más crucial, en lo que no decimos. Para impresionar y mantener el control, se debe hablar lo menos posible. Cuanto más se habla, más ordinarios pareceréis y menos control tendréis. Ser vagos y hablar poco hace que la gente os perciba como más poderosos e intimidéis a los demás con vuestra discreción. Los individuos influyentes caminan con autoridad y hablan rara vez, ya que cada palabra de más puede revelar debilidades que podrían ser usadas en vuestra contra. Pensemos en el caso de Teresa, una ejecutiva que asistía a reuniones donde todos competían por tener la palabra. Mientras sus colegas estaban presentando ideas, hablaban de sus logros y se justificaban constantemente, Teresa escuchaba con atención, asentía y solo cuando era absolutamente necesario intervenía con una o dos
frases concisas. Sus comentarios siempre eran precisos y al grano, y a menudo resumían la esencia de lo que todos habían estado tratando de decir. Su silencio no era pasividad, era una táctica. La gente empezó a prestarle más atención, a esperar su opinión. Ella no solo parecía más inteligente, sino que su silencio obligaba a los demás a revelar más información, dándole una clara ventaja estratégica. En un mundo como en el que vivimos, lleno de ruido, el silencio estratégico es un faro. El precio de este poder es alto, implica sacrificar la necesidad de ser el centro de atención inmediato, de recibir esa validación instantánea. Puede que sintáis que vuestro esfuerzo no es plenamente reconocido o que otros se lleven los laureles de vuestro trabajo. Sin embargo, al hacerlo, estáis invirtiendo en un poder mucho mayor a largo plazo. La gente cree que para ser poderosa debe crear una fortaleza impenetrable a su alrededor, aislarse de la crítica y solo escuchar a quienes le alaban. No construyáis fortalezas para protegeros. El aislamiento es muy peligroso. La información es el oxígeno del poder y si os aisláis perderéis el acceso a la información más importante. Es mucho mejor infiltrarse en el grupo para estar protegido de vuestros enemigos. La historia de un director de una empresa familiar que se aisló de sus empleados es un ejemplo perfecto. Creía que al no estar en contacto directo con los problemas, sería capaz de tomar decisiones mucho más objetivas y estratégicas. Lo que hizo es rodearse de un pequeño círculo de asesores que solo le daban las buenas noticias, evitando cualquier tipo de crítica. Con el tiempo, se desconectó tanto de la realidad de su empresa que no vio venir la insatisfacción, la desmotivación y la fuga de talentos. El director perdió su poder, no por un competidor externo, sino por su propia fortaleza que se convirtió en una prisión. Para entender el poder también debemos mirar su lado más oscuro. En el liderazgo, la psicología nos presenta lo que se conoce como la tríada oscura: el maquiavelismo, la psicopatía y el narcisismo. Si bien no debéis aspirar a estos rasgos, entenderlos es fundamental para identificarlos en otro y poderos proteger. Un líder maquiavélico cree en la manipulación y en el engaño como herramientas necesarias para el poder. No les importa si se les admira o si se les critica, solo les importa el resultado. Un líder psicópata es incapaz de sentir culpa y es emocionalmente insensible. Su falta de empatía les permite ejecutar estrategias de dominación sin el menor remordimiento. Son hipócritas, manipuladores y se consideran los más dañinos para una organización. Y el narcisista es el menos dañino de los tres, pero no por ello inofensivo. Los líderes narcisistas tienen un amor propio muy elevado y toman decisiones basadas en su reputación. Se apropian del mérito ajeno para reforzar su gran visión y su carisma. Recuerda, reconocer estos rasgos en otros os permitirá protegeros de sus acciones maliciosas. No se trata de ser un cínico, sino de ser lúcidos y estratégicos en vuestras relaciones. Y llegamos al punto que os prometí al principio. El poder, para que exista, debe haber desigualdad, incluso entre quienes en capacidad pueden ser iguales. No es que las personas sean inherentemente desiguales por naturaleza, más bien la desigualdad es una construcción social que privilegia a unos en detrimento de otros. El poder implica una diferencia social. Considerad la historia del pescador. Él ya había alcanzado su objetivo, tenía el poder de su libertad. Sin embargo, el empresario, desde su visión de la desigualdad, veía en el pescador una oportunidad para ser explotada. El empresario no podía concebir que el pescador fuera feliz sin acumular más, porque en su mundo el poder reside en la diferencia de ingresos, en la distancia entre lo que uno tiene y lo que otros no. Para él, el pescador era una persona con un potencial desaprovechado, un perdedor en la gran carrera de la riqueza, cuando en realidad el pescador ya había ganado su propia carrera. Este es el dilema al que nos enfrentamos. ¿Queremos el poder que se basa en la desigualdad, en tener más que otros y en ser temidos o envidiados? ¿O preferimos el poder de la autonomía y la libertad, el poder de definir nuestras propias reglas y vivir nuestra propia vida? La mayoría de las veces, para conseguir el poder del empresario, tenéis que pagar un precio muy alto. A menudo tenéis que hacer que otras personas pierdan o se sientan mal. Vuestra decisión es qué camino tomar y si estáis dispuestos a pagar ese precio.
Hemos desvelado las complejidades del poder. Hemos visto que no se trata solo de acumular, sino de saber cuándo callar, a quién escuchar y cuándo detenerse. La libertad personal es el poder más valioso. Por ello, la verdadera pregunta es si el precio que estáis pagando por el poder os acerca o os aleja de la vida que realmente queréis. Os invito a reflexionar sobre este tema. ¿Está vuestro concepto de poder más cerca del empresario o del pescador? Y me gustaría conocer vuestra respuesta. Dejádmela en los comentarios y, por supuesto, darle a un me gusta si este vídeo os ha hecho pensar y suscribíos para más reflexiones como esta.